Sindicato Mexicano de Electricistas. Tercer encuentro de la región América del Norte, América Central y el Caribe. La economía de los trabajadores. Ciudad de México, noviembre 8 al 10 del 2018. En las instalaciones recuperadas de Taller Aragón, de la cooperativa LF del Centro. Conversatorio. La autogestión frente al Estado, políticas públicas y otras acciones para apoyar y fortalecer los proyectos autogestionarios. ¿Es posible el financiamiento social? La compañera Susana Contreras. Buen día. La parte que nosotras hemos venido trabajando y hemos estado involucradas han sido las políticas públicas que se han realizado en la Ciudad de México a partir del año 2000, cuando el movimiento cooperativo en la ciudad ha tenido una fuerza para influir en esta creación de políticas públicas. No solamente seguir la parte de lo que dicta el Estado a partir de su visión, sino a partir de las necesidades de las cooperativas, de los grupos que nos vamos organizando. Tenemos diferentes necesidades y vemos la realidad de manera diferente a lo que puede ver el Estado. El Estado en general y en nuestro país venía con una trayectoria de asistencialismo, paternalismo, y no había una acción de parte de la sociedad civil que fuera la que influyera en estas políticas públicas. El Estado iba dictando las políticas gubernamentales que se implementaban. De ahí tuvimos afortunadamente recepción en lo que era la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del Distrito Federal en ese momento, que estaba a cargo del licenciado Benito Mirón, y él tuvo particular sensibilidad, uno, hacia el tema, y tuvo también el acercamiento de los grupos y compañeros que estaban al frente del sector cooperativo. Se hicieron diferentes acciones, se implementaron programas, empezamos nosotros con programas de capacitación, y que aquí es interesante plantear que no es una cuestión que se haya dado de manera general en las 16 delegaciones que hasta hace unos meses existían, porque solamente participábamos en las delegaciones donde teníamos gente que le interesaba el tema o que le interesaba apoyar a su comunidad. De las 16 delegaciones solamente trabajábamos con 4 delegaciones: Iztapalapa, Gustavo Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan. El resto no participaban, no nos permitían ni siquiera tener eventos. Nosotros no solamente fuimos haciendo la parte de la capacitación, sino de ir integrando redes con compañeros que iban saliendo de los cursos. Hacíamos cursos de capacitación donde promovíamos la organización cooperativa, donde promovíamos la creación de empresas sociales, y de estos la experiencia de la gente en cuestión de trabajo eran los que formaban los grupos y conformábamos las cooperativas. Logramos al final, en 2006, antes de que se determinara el gobierno de la ciudad donde estuvo Andrés Manuel, que la Judicatura de la Ciudad de México pusiera la equivalencia del delegado como presidente municipal, y entonces nos permitía, la Ley General de Sociedades Cooperativas en nuestro país permite que un juez de paz o el presidente municipal sea quien certifique la creación de la cooperativa. Entonces, en 2006, por toda la organización que se llega a tener y la influencia, se hace que los delegados puedan certificar y no haya necesidad de pagarle a un corredor, un notario, que actualmente hay notarios que nos cobran hasta 18 o 20 mil pesos por certificar una cooperativa. Entonces, eso fue un logro. También en 2006, por el mismo sector, se logra y se consolida la ley de fomento cooperativo en la ciudad, y en 2007 se publica y se implementa ya el reglamento. Cabe mencionar que en nuestro país solamente hay 5 leyes de fomento cooperativo,
la que está la única que opera es la de la Ciudad de México, porque en el estado de Hidalgo sí se promulgó una ley, sin embargo no se hizo el reglamento, entonces por lo tanto no se vuelve una ley que sea aplicable. En Quintana Roo también existe, en Coahuila también se publicaron leyes de fomento cooperativo, sin embargo no se operan. En el estado de Zacatecas, cuando Amalia García fue gobernadora, ella creó un instituto de capacitación cooperativa, sin embargo no hay números que nos muestren qué tan efectivo fue el proceso. Pero para la ciudad el trabajo sí se dio, se consolidó durante los siguientes 6 años en el gobierno de Marcelo Ebrard con diferentes programas. El programa más fuerte fue el de Qué Buena Puntada, donde se convocaron alrededor de 800 personas, mujeres en su mayoría, que eran costureras, y estas fueron las encargadas de maquilar alrededor de 1,5 millones de uniformes anuales. El gobierno de la ciudad quedaba como aval y se fueron consolidando los grupos. De estos se hicieron 8 cooperativas muy grandes que fueron concentradoras. Y aquí en la delegación Gustavo Madero hubo un proyecto muy interesante también vinculado delegación, Secretaría del Trabajo y Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La universidad creó varios planteles y el de aquí en particular, que está ubicado, está ubicado en Coatepec, fue un proyecto donde la comunidad de la zona es la que crea una cooperativa para ofrecer los servicios de limpieza. Es muy particular la zona. Quien conoce la ciudad sabe que bajar del cerro de Coatepec implica de hora a hora y media. Entonces, para poder llegar a trasladarse a un trabajo, pueden tener 2-3 horas. Y cuando se hace este proyecto, son puros vecinos de la zona los que empiezan a hacer el grupo, se consolida la organización, pero además era la unión de los 3 espacios, ¿no? La delegación, la universidad y también la secretaría. Influimos todos en la parte, uno, de la capacitación, de los contratos y el apoyo para los vecinos de que sí se pudieran integrar en la cooperativa. Hoy día siguen trabajando en la universidad y es donde se tiene la mayor organización dentro de las diferentes universidades, de los diferentes planteles, en lo que respecta a los compañeros. Al terminar el sexenio de Marcelo Ebrard, se inicia con un programa de financiamiento. Esto es ya para cuando las cooperativas habían logrado una madurez, se les empezó a apoyar en relación a maquinaria y equipo. El programa operó así hasta 2015 y ahí viene una cuestión que tendremos que analizar y hacer hoy día una propuesta para el nuevo gobierno, porque se han financiado muchos proyectos, pero ya no es necesariamente, se abrieron 2 líneas de trabajo. Una línea de trabajo a partir de las organizaciones que ya estaban y fortalecer a esas organizaciones, y otra donde era un impulso cooperativo, que ahí este programa tiene un problema en lo que respecta al gobierno de la ciudad, por ellos están planteando que la gente llegue y le entreguemos el recurso. Nosotros creemos que no. Desde la parte de capacitación y la metodología que nosotros trabajamos de la capacitación masiva, creemos que primero hay que consolidar a los grupos, iniciar procesos de trabajo para que estos grupos, sin tener recursos, logren la organización y vayan volviéndose autogestivos, vayan buscando qué recursos les convienen, cuál es la fuente de financiamiento y si realmente se requiere una fuente de financiamiento. Porque los recursos públicos en nuestro país muchas veces se asignan sin ese diagnóstico que va a determinar si es necesario un recurso o ese programa era el que requería la organización. Y esta parte que desafortunadamente tenemos del antecedente paternalista de más de 70 años del gobierno priista,
nos deja que muchos grupos solamente lo que requieren es el recurso, pero para seguir viviendo del erario público. Y lo que deberíamos o debemos de promover desde el sector cooperativo, desde la economía social, es que los recursos vayan llegando a quien lo requiere, pero también para fortalecer a esos grupos, pero no solamente al grupo en la parte productiva, sino a la comunidad en general. Entonces, creo que este es un momento que sí tenemos que discutir qué recursos, qué dependencias tendrían que estar involucradas en el sector, pero más de que solamente esas dependencias, que todo el sector social estuviéramos involucrados, organizados, haciendo los planteamientos de las necesidades que hoy día tenemos, así como las problemáticas a las que nos estamos enfrentando para poder acceder a los servicios de seguridad social, porque todavía no hay un planteamiento que nos permita a todos estar en la seguridad social, acceder a los créditos, y la otra parte que nos compete es que nosotros en el sector cooperativo podamos acceder a créditos dentro del mismo sector. La ley nos limita y las cooperativas de ahorro préstamo no nos pueden facilitar recursos a las cooperativas, porque las cooperativas solamente pueden prestarle a personas físicas o financiar a personas físicas. Y en este caso lo que nosotros también tendríamos que buscar que se legisle esta parte de que las cooperativas puedan prestarle a las otras cooperativas, ¿no? Que vayamos haciendo una sinergia entre el mismo sector para poder ir viendo las necesidades, porque al final nosotros nos conocemos. La gente que estamos en el sector cooperativo hemos seguido tejiendo redes y necesitamos buscar que se fortalezca, pero a partir de nuestras necesidades y no a partir de una política de mercado. Bueno, yo quisiera, antes que comenzar directamente sobre el tema que es financiamiento a las empresas en solidaridad, las empresas sociales financiadas por el FONAES, ahora INAES, un poco de los antecedentes de cómo llegó a esta investigación o cómo llegamos a esta investigación, que me parece sumamente interesante porque más o menos indica la forma en cómo se recogió la información y después cómo se procesó. Yo vengo de una universidad, de un lugar, en este caso en Mazatlán, Sinaloa, que tiene una enorme tradición pesquera y turística, y que tuvo, como ya lo había dicho anteriormente en otros conversatorios, el fenómeno más interesante desde mi muy particular punto de vista de organizaciones cooperativas. O sea, cooperativas no ricas, sino cooperativas muy ricas, ubicadas en el sector de la producción pesquera de camarón, que tuvieron un auge inusitado en la década de los 80. Desde la universidad nosotros nos dedicamos, yo estoy en una escuela, en la Escuela de Contabilidad de la Administración, nos dedicamos a hacer las investigaciones a través del servicio social, pues fundamentalmente de los estados financieros de las cooperativas. Y vimos cómo estas organizaciones cooperativas, grandes cooperativas, tuvieron un gran auge, ganaron muchísimo dinero y después tuvieron un declive. Hay una enorme cantidad de factores que influyeron en esto. Pero eso me permite a mí decirles que ese grupo de investigadores, que comenzó muy joven, empezó a tener cierta madurez en términos de trabajo profesional para hacer evaluaciones sobre organizaciones cooperativas. Sin embargo, por las características de la universidad, no se pudo retener este tipo de investigación. Pasa el tiempo, yo me dedico a otro tipo de áreas de trabajo, sobre en el área de la sociología del trabajo, y en la década del 2000 al 2010 hago un grupo de investigación con maestros de asignatura, y cuando digo maestros de asignatura ustedes se imaginarán pues, la precariedad andando en una universidad que paga lo mínimo a los maestros de asignatura y que bueno, encontraron una fuente de empleo en estos trabajos de investigación que no eran propiamente académicos, sino eran trabajos de investigación que decíamos agencias de investigación de mercados, consultoras, etcétera, etcétera.
O sea, nos volvimos investigadores flexibles, ¿no? Tipo Toyota. Hacíamos de todo. Y después hay un cambio de política en las consultoras y en las agencias de investigación de mercado, que ya no daban contratos outsourcing a los estados, sino que mandaban directamente a sus investigadores. Prácticamente nos quedamos sin trabajo. Pero ¿qué fue lo que nos salva? Nos salva pues la política de Calderón, la guerra del narco. Se vuelve el estado un estado de guerra, y entonces las agencias de investigación de mercado y las consultoras pues tienen como política general ya no mandar a sus investigadores directamente y buscar contratar a la gente del hogar. Dicen lo que es la maldición de algunos es la bondad de otros. Y es así como nos dan el contrato de hacer un diagnóstico de 250, nos dan un padrón de 250 empresas, micro y pequeñas empresas, a las que se les había asignado recursos del FONAES, tanto de los 2 últimos años del gobierno de Fox como de todo el gobierno de Calderón. Eran 250 empresas distribuidas en 5 municipios, que es el sur de Sinaloa. O sea, el trabajo de investigación queda en el sur de Sinaloa. Y la verdad es que dicen que la necesidad y el hambre hace andar la carreta. Platicamos y dijimos, pues, con el miedo por delante, pero vamos a ir a los pueblos y a los ranchos y a las comunidades y a ver cómo nos toca. Y realmente fue una experiencia muy interesante. Ya lo platicaré. El asunto es que así entramos. Y el objetivo de nosotros era simplemente levantar información. Primero, si existían o no existían las empresas, si se les habían asignado bien los recursos, si habían evolucionado y cambiado, y cuál era la situación en la que se encontraban esas empresas sociales. Quiero decir que de las 250 empresas, solo existieron 45. El resto no existía, por diferentes causas. Nuestro trabajo era hacer el diagnóstico de las que estaban ahí, eso fue lo que hicimos. Pero las que no estaban ahí nos enseñaron más. Y ese es precisamente el objetivo de mi trabajo, de lo que voy a presentar aquí. Porque me parece que es fundamental entender el financiamiento para las empresas sociales y para las organizaciones cooperativas, no como un simple instrumento de apalancamiento financiero para el impulso y el desarrollo de las organizaciones cooperativas y de las empresas sociales, sino como un instrumento de sujeción y control, de dominio del Estado mexicano. Vergonzoso, ¿eh? Ayer que estaba yo trabajando un poco este asunto, decía, bueno, ¿cómo clasifico este capitalismo? La clasificación normal podría ser capitalismo salvaje, lo que sucedió, pero no, yo me fui más allá y yo digo, es un capitalismo perverso, porque como vamos a ver, la mayoría de los recursos que se asignaron a las empresas sociales, a las micro y pequeñas empresas, fueron dados a otros lados y fueron utilizadas de otra manera. Y creo que la enseñanza de este trabajo tiene que ser el ver cómo las organizaciones, las empresas sociales y las organizaciones cooperativas salen de este laberinto de dependencia. ¿Sí? Yo, como ustedes lo verán, soy antiestado. No quiere decir que esté en contra del Estado, sino yo digo que realmente para poder armar verdaderamente organizaciones cooperativas, la esencia tiene que ser subjetiva, tiene que ser la calidad en términos de pensamiento e ideología de los trabajadores que arman estas organizaciones cooperativas. Y no es fácil, ¿eh? ¿Por qué no es fácil? Bueno, pues porque han sido 37 años, si nos tomamos en consideración desde el periodo de Miguel de la Madrid, 37, 38 años, pasando por Salinas de Gortari, de un capitalismo que no solo transformó la planta industrial y la planta económica de este país, sino transformó los valores. Sí, transformó los valores. Me queda en la mente una pregunta que me hizo una amiga mía que forma parte del proyecto de Morena, que me preguntó que si era posible solucionar el problema de la violencia y del narco en Sinaloa, nada más con la distribución del ingreso.
Dije, no, es como echarle gasolina al fuego. ¿Por qué? Porque el problema no es nada más económico, el problema también es de valores, ¿sí? Este capitalismo perverso, capitalismo salvaje, transformó los valores también, destruyó las comunidades. Y cuando hablo de comunidades, no hablo de comunidades rurales nada más, hablo de comunidades de barrio, hablo de formas de organización industrial, de obrera, destruyó todo eso. Por eso mi interés particular es, para ir armando este asunto, es darles un poco un panorama de cómo se fueron dando las cosas en esa zona del país. Porque cuando hablamos de las crisis, creemos que las crisis son generalizadas, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver que no hay tal. ¿Sí? La historia comienza en la famosa década perdida. La década de los 80. Bien llamada década perdida porque en esa década se pierde más de una tercera parte de la planta industrial y de la planta económica, sobre todo de micros y pequeños empresarios. ¿Sí? No voy a entrar a detalle en relación a por qué fue, obviamente es por las políticas neoliberales, de austeridad, de no apoyo, etcétera, etcétera, pero lo que sería la década de los 80, el país después del 82, producto de la crisis petrolera y también de la devaluación del precio continua, que eso afecta también a las cooperativas de manera directa, pues entra en crisis. ¿Sí? Hay una enorme cantidad de trabajadores que se quedan desempleados, oficios que fueron construidos en la época del desarrollismo, en la época del modelo de desarrollo estabilizador, pues que se pierden, que literalmente se pierden, por lo menos se pierden aquí en México, se trasladan a los Estados Unidos. O sea, esa derrama, esa migración permanente que hubo en la década de los 80, no fue, primero fue una migración de campesinos, pero después fue una migración de obreros industriales, de pequeños emprendedores que habían perdido sus negocios y que se fueron para allá. Y ese es un dato muy importante porque van a regresar, ¿eh? Se fueron en la crisis a trabajar a los Estados Unidos. ¿Sí? Así estaba la situación en nuestro país, pero ¿qué sucedía en esa zona que me toca a mí investigar? Pues no había crisis. Era un auge, un esplendor. Era la época dorada de Mazatlán. Fíjense bien, había pesca, el camarón a todo lo que daba, grandes producciones de camarón. Con el traslado de los barcos que tradicionalmente habían sido de cooperativas atuneras y que después se pasaron al sector privado, empezaron a desarrollarse una industria que es ahorita la industria más importante de América Latina de producción de atún, de procesado de atún. Y todo eso influía muchísimo en los micro y pequeños empresarios por el mantenimiento de los barcos. Había trabajo para todos, en el sector turístico, en el sector industrial, y poco se atendía el sector rural. Pero ahí se empezó a dar un fenómeno de crecimiento desmesurado de la industria ganadera y de la producción hortícola para la exportación. Algo raro porque estaba en crisis la exportación de productos agropecuarios hacia los Estados Unidos, pero ahí había muchísimo dinero. El sector turístico, crecían edificios por aquí, edificios por allá, y no daba uno crédito. El terreno en Mazatlán valía 2 veces más caro que en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque estaba el narco ahí. ¿Sí? Había un lavadero, literalmente, bien organizado, para trasladar los capitales, porque se estaban produciendo en el narco con esta primera generación de narcotraficantes de cocaína, y que se trasladaban hacia la ciudad de Mazatlán, fundamentalmente hacia la ciudad de Mazatlán. Pero este auge no dura mucho. Quiero decir esto porque es muy importante, porque en ese momento, mientras en otras ciudades y en otras regiones la gente está migrando y está en crisis, Mazatlán se vuelve un polo de crecimiento y de desarrollo. Pero así como subió, así cayó. ¿Sí? De repente entra en crisis la pesca del camarón, hay combate al narcotráfico en Mazatlán, y esto empieza, se cae estrepitosamente. Zonas residenciales abandonadas,
hoteles cerrados, y sobre todo las plantas industriales que le daban trabajo a muchísima gente, ¿sí? Y sobre todo las organizaciones cooperativas que le daban trabajo a muchísima gente en crisis total y absoluta. No es lo mismo que la crisis vaya entrando de poco a poco a que vaya entrando de un sopetón. ¿Sí? Migró una enorme cantidad de gente, los mejores desde mi particular punto de vista, tanto de las comunidades rurales como de los sectores urbanos. Migró una enorme cantidad de trabajadores con oficio, calificados, etcétera, etcétera, y se van. Es la década de los 90. Llega Salinas de Gortari, no lo vamos a meter aquí a la cuestión de si fue legítimo o no legítima su presidencia. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que no fue legítima su presidencia. Y lo primero que hace es iniciar un proceso de reconstrucción del tejido social desde su muy particular punto de vista. El primer programa que echa a andar es el programa de solidaridad. ¿Cuánto me quedan? Y apenas voy comenzando. Ok, rápidamente, el primer programa que echa a andar es el programa de solidaridad para las zonas marginales, etcétera, etcétera. Y hay un segundo programa. El primer programa es una semana y media después de que toma posesión Salinas de Gortari, sale el programa de solidaridad. Y el programa que va a dar inicio al financiamiento a la micro y pequeña empresa sale aproximadamente un año después. ¿Sí? Es muy importante tomar en consideración estos dos programas porque muchas veces se confunden. El primero era para atacar fundamentalmente la pobreza estructural. El fondo, el FONAES, va a ser un programa dedicado a refinanciar y a financiar micro y pequeñas empresas. Con un modelo totalmente distinto al que tradicionalmente se había utilizado. Se oye interesante. Desde el momento en que uno empieza a leer, yo siempre he dicho que lo que se lee aquí y lo que se ve en la realidad son cosas totalmente distintas. ¿Por qué se oye interesante en ese momento? Bueno, porque se trataba de generar una cultura del emprendedurismo. Salinas de Gortari es el primero que empieza a hablar de la ideología del emprendimiento en sus programas. O sea, ya no les vamos a dar pescado, sino les vamos a enseñar a pescar y vamos a generar pequeños empresarios que después se conviertan en grandes empresarios. Pero se les olvidaba que la tendencia capitalista en la formación de empresarios es a tener cada vez menos empresarios y más pobres, ¿no? Pero en este sentido, así estaban, digamos que las reglas operativas del FONAES en un inicio tipificaban los apoyos como inversiones de riesgo y de riesgo compartido, porque así se veía. Si no los vamos a dejar a un lado, los vamos a apoyar, el Estado no va a ser el que les va a dar el dinero, sino va a ser su socio. Nos vamos a comprometer nosotros a que les vamos a entregar un recurso y que por tanto el Estado va a participar ahí. Si les va bien, nos va bien a nosotros, si les va mal, pues ya es un modo. ¿Sí? Pero tanto el gobierno de Salinas como el gobierno de Zedillo ubicaron el programa fundamentalmente en el sur del país. Guerrero, Oaxaca, Campeche, Tlaxcala, etcétera, etcétera. Y se olvidaron del norte. ¿Por qué? Bueno, pues porque la idea de ellos era bajar los decibeles a la violencia en el país, ¿no? A través de la distribución de recursos. Y sí dieron resultados. Yo comienzo a interesarme en el famoso FONAES con las ferias que empiezan a hacer y que empiezo a ver las ferias cuando ya se veía que ya había recursos, ¿no? Había recursos en esas zonas. Guerrero presentaba sus artesanías, Oaxaca lo mismo, sus moles, etcétera, etcétera. Pero a mí me llamó la atención una cosa cuando fui a la primera o segunda feria del FONAES, de las empresas sociales, de que Sinaloa no existía. No estaba Sonora, no estaba Sinaloa, Coahuila tampoco, Tamaulipas tampoco, muy pocos. Me acuerdo que una vez fui a una de esas ferias y me había encontrado nada más una señora que hacía máscaras de viejitos, una señora que vendía maquetas de camarón, que se veía que era cualquier cosa menos una empresaria social. No había. Fox sigue en sus primeros 3 años esta política de mandar esos recursos al sur del país y no al norte. Pero en los 2 últimos años del periodo de Fox empezamos a ver
un cambio, una voltereta inusitada de recursos, sobre todo para el estado de Sinaloa y para el estado de Sonora y para el estado de Chihuahua. Aparecen los recursos del FONAI a todo lo que dan, calculándole más o menos aproximadamente por los padrones que nosotros tuvimos y por la información que sacamos así adicional, entre los 2 últimos años de Fox y todo el periodo de Calderón, se asignaron 800 millones de pesos. No es cualquier cosa, ¿sí? Si nosotros vemos los datos, rápidamente, digamos que la primera política pública que hacen coincide plenamente como radiografía con la idea que Fox tenía de la economía de los changarros, ¿sí? Porque entonces empezamos a ver que la asignación de recursos se dan a misceláneas, fondas, ¿sí? Una buena parte, pero la mayoría se da a las famosas cajas en solidaridad, que son las cajas de ahorro y préstamo, que según el esquema que había armado el Estado, eran las que iban a administrar financieramente los recursos de estas empresas sociales. ¿Se oye bien? ¿Sí? Es armar un sistema independiente del sector social, donde incluso también se excluye un poco a la banca privada. Pero dicen por ahí que cuando las cosas se oyen bien, piensa mal. ¿Sí? Cuando yo reviso el padrón de las famosas cajas en solidaridad, me doy cuenta que de las cajas de ahorro y préstamo, una era la que distribuía todos los recursos, por lo menos en todo el estado de Sinaloa. O sea, caja de ahorro y préstamo de Presidio, en Escunapa, en Rosario, en todo el estado hasta el estado de Sinaloa. Prácticamente no había más que ellos. ¿Sí? Digo, para hacer una caja de ahorro y préstamo, una cooperativa de préstamos y de ahorros, pues tenía más sucursales que el Banco Azteca. ¿Sí? Entonces ya como que banca así para interés social, pues no era, no había. Cambian en el periodo de Calderón. Calderón diversificó un poco más, y entonces en los datos, si uno ve la ubicación de las empresas, dice uno, bueno, es que la política se modificó, se diversificó. ¿Cuál fue la sorpresa que me dio a mí? En el momento en que agarré esos datos y esa información, digamos, por ejemplo, crucé los responsables de los proyectos de las empresas que habían desaparecido, porque esas fueron las que más me llamaban la atención, y me encontré una sorpresa súper interesante. Todas ellas tenían vínculos directos con el PAN. O sea, sus responsables eran o dirigentes locales, o síndicos, o funcionarios municipales. Todas. ¿Sí? Y además había un buen número de organizaciones ONGs, estas famosas ONGs de derecha, que yo les llamo de esta manera, que les habían asignado recursos, cuando la ley decía que no tenían que asignarse los recursos. Cuando yo pregunto, me dicen, no, sí, tengo la ley. Y hay una parte en las normas operativas del CONAES en donde habla de empresas para discapacitados. Pero son los discapacitados directamente los que están trabajando en las empresas, no las organizaciones que se dedican a atender a los discapacitados. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba? Que se habían asignado los recursos para fortalecer la base social del PAN en Sinaloa. Eso fue en el sur de Sinaloa. En el norte me imagino que pasaba lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque pues obviamente quienes estaban dirigiendo el fondo en ese proceso pues eran militantes del PAN. ¿Sí? Todo en su conjunto. ¿Sí? De tal manera que entonces ya entendí yo por qué de los 800 millones de pesos asignados, es un cálculo más o menos por como vimos en general, solo llegaron a las empresas sociales 300 millones. ¿Esto qué quiere decir? 500 millones de pesos se fueron a la corrupción. ¿Sí? Y me queda un poquito más. 2 minutos, ok. Y es que pocas veces nosotros nos ponemos a observar la minuta
como dicen por ahí, la letrita negra de los contratos. Entonces, las normas en los sistemas operativos de este tipo de programas dicen mucho y no les hacemos caso. Por ejemplo, criterios para distribuir los recursos asignados a las empresas: 60% en infraestructura, 25% en capital de trabajo, 20% en capacitación, esa ya no lo recuerdo bien, pero más lo de infraestructura sí me acuerdo perfectamente bien, y un 10% en compra de materia prima, más o menos así está. Cuando yo hice la investigación no me di cuenta, no me interesaba en ese momento, pero vuelvo otra vez a revisarlo y digo yo, ¿cuál es el principal problema de la microempresa en este país? El capital de trabajo. El de diario para el chino. Si no tienen para pagar empleados, no tienen para pagar, se va. Y entonces, si nada más se les da el 25%, están en la zona de la muerte de las microempresas. O sea, la zona de la muerte es el primer año, 2 años máximo. La microempresa que pasa en este país de antigüedad 2 años ya la hizo. ¿Por qué? Porque de cada 10 microempresas que se instalan, 9 fallecen. Entonces, si solo se les asignaba el 25%, estaban con nada. Ahora, la pregunta es, ¿son tan tontos los burócratas en México como para no darse cuenta de esto? Si un profesor de una universidad estatal se dio cuenta de esto, ¿ellos no se han dado cuenta de esto? Sí, claro, por supuesto que se dan cuenta. Por eso se llama capitalismo perverso. ¿Sí? ¿Por qué se le da casi el 70% de infraestructura? Porque es de ahí donde se saca más lana. Es de ahí donde se saca más dinero. ¿Sí? Llegan con el solicitante de recursos y dicen, te vamos a asignar este proyecto con tal cantidad de recursos. Es para infraestructura. Oye, pero ¿a qué nos voy a poner la empresa? Tú compras la maquinaria y yo te voy a decir dónde la compras. O yo te la vendo. ¿Sí? Y nos vamos a las ventas. No es mentira, esta información la fuimos sacando con personas que dieron sus nombres, llegaron y dijeron, hay $500,000 de pesos, yo me quedo con 400, tú con 100,000, pero fírmalo. ¿Sí? En ese nivel. Entonces, ¿cómo romper este ciclo? ¿Cómo romper este ciclo de corrupción? Bueno, mi muy particular punto de vista, tanto retomando la experiencia de las cooperativas pesqueras de este país, como tomando la experiencia en este estudio de las empresas en solidaridad financiadas por FONAES, es que los mismos cooperativistas y los mismos emprendedores tengan sus propios recursos de financiamiento. ¿Sí? Sus propios recursos de financiamiento. Así como la iniciativa privada tiene sus bancos y sus bolsas, ¿sí? Es necesario que en este país, si queremos echar a andar con salud, y no digo con salud física y económica, que es importante, con salud mental, al sujeto que está necesitado y que llega uno le dice, pues te voy a dar $500,000, pero en realidad te va a tocar los 150,000, dice, pues dámelos. Y ahí hay un problema de disfuncionalidad de valores. Entonces, yo creo que la única forma de solución es esa precisamente, es generar sus propios esquemas de financiamiento, sus propias instituciones financieras, ¿sí? Sin intervención del Estado. O sea, tu Estado vas a tener la misma relación que tienes con los empresarios. Me vas a dotar de recursos, pero yo voy a decidir cómo lo hago, no tú. Las empresas ricas, porque hay empresas ricas de cooperativas, tienen que ser las responsables de comenzar a echar a andar estas unidades productivas que son capitalistas y que las empresas sociales lo necesitan, ¿sí? Para que no se metan en problemas. Fíjense bien, yo calculo aproximadamente 300,000, y digo calculo muy 300,000 trabajadores organizados en cooperativas ricas. Imagínense una flor de trabajadores dedicada a financiar empresas sociales. Un banco que los trabajadores sean dueños de ese banco. Es la única manera de hacerlo. Con toda la buena voluntad que tiene el nuevo gobierno,
si no se modifica a profundidad, no nada más los esquemas de financiamiento, también las formas operativas de echar a andar los proyectos y la gente que trabaja en esto, que no se va a ir, esos corruptos de Linares están todavía ahí, las cosas no van a caminar. Eso sería todo. Le damos las gracias al licenciado y buenos días a todos y todas. Bueno, pues nuestro tema es la autogestión frente al Estado, políticas públicas y otras acciones para apoyar y fortalecer los proyectos autogestionarios. Es un tema harto complejo, autogestión frente al Estado, o sea, organizaciones sociales, movimientos sociales y Estado. Una relación compleja, difícil. Me han dicho que la forma de trabajo en esta mesa debe ser un conversatorio, donde fundamentalmente los que estamos aquí de frente nos toca el papel de generar insumos para un debate y sobre todo preguntas que puedan orientar ese debate. Entonces yo por lo menos quisiera empezar lanzando una primera pregunta. Me parece que, en mi opinión, la relación del Estado con la sociedad civil en América Latina, no solamente en México, me atrevo a extenderlo a todo el continente, al subcontinente latinoamericano, ha sido siempre conflictiva. Me parece que esta región del mundo se distingue justamente por un divorcio permanente, a veces más amplio, a veces menos largo, entre Estado y sociedad civil. De tal manera que hemos estado en constante conflicto. Y ese divorcio es responsable en buena medida de los niveles muy bajos de desarrollo humano que hemos alcanzado. Estamos en un conflicto que no tiene ningún posible vencedor y que finalmente perjudica a las dos partes. Necesitamos, por lo tanto, me parece a mí, encontrar una forma de cómo conciliar y poner en la misma sintonía, en la misma dirección a estos dos actores que son fundamentales. Obviamente cada uno la parte que le corresponde y demás, ¿no? Y se supondría entonces que las políticas públicas serían justamente uno de los espacios privilegiados para poder lograr los procesos de coordinación y de identidad en los propósitos y las acciones tanto del Estado como de la sociedad civil organizada. Y se supondría también que en economía social y cooperativismo, que es justamente el intento más importante que ha hecho la humanidad para dotar a la economía de un fundamento ético y moral que está basada en valores y principios éticos, se supondría que justamente aquí, en este tipo de políticas públicas, es donde tendría que existir el marco más adecuado para que se diera una buena sincronía entre Estado y sociedad civil organizada. Sin embargo, me parece que no sucede. Son pocas las experiencias que yo conozco exitosas de esta relación entre Estado y sociedad. Casi todas han sido fallidas por alguna razón o por otra razón. Entonces, hay que pensar en eso, porque el Estado no va a desaparecer en el corto plazo y porque el Estado finalmente es una construcción social también. El problema es si esa construcción social se va a volver contra nosotros, que somos sus creadores, o si nosotros podemos utilizar y podemos conducir la actuación de ese Estado. Este es un gran reto que tenemos como sociedad civil. Hoy en día, bueno, desde el 1 de julio se empieza a hablar en este país de una nueva república, una cuarta república, y yo he escuchado en algunos círculos del movimiento cooperativo mexicano y de la economía social que viene el sexenio del cooperativismo y la economía social. De esta manera lo he escuchado y hay mucho entusiasmo, mucha expectativa en amplios contingentes del cooperativismo nacional. Entonces me gustaría que reflexionáramos sobre lo que esto implica, sobre los obstáculos, las trabas, las dificultades, los problemas que tenemos seguramente que superar para que esto sea una realidad y no se quede solamente como pues una expectativa no cumplida, ¿no? Yo creo que estamos en buen tiempo y tenemos un buen de material
muchas experiencias latinoamericanas que son muy cercanas a nosotros y algunas cuantas experiencias nacionales como la que ha descrito la compañera Susana en el caso de la Ciudad de México, y sobre la cual también me gustaría volver un poquito más adelante. Entonces, yo igualmente adelantaría una idea general. Me parece que las políticas públicas de fomento cooperativo en América Latina y en México, en su inmensa mayoría, han sido fallidas porque no hemos estado preparados, ni el Estado, ni la sociedad civil, ni el movimiento cooperativo y de economía social ha tenido la capacidad para aprovechar las oportunidades, y tampoco el Estado ha sabido cómo trabajar. No ha habido un proceso de, como dirían los teóricos de las políticas públicas, un proceso de co-construcción, es decir, un proceso de diálogo, un proceso de intercambio, un proceso de trabajo coordinado entre Estado y sociedad civil que nos permita en todas las fases de la política pública, desde su definición, su diseño, su implementación, su ejecución y su evaluación, pues tener una participación conjunta, tanto de los beneficiarios como de los ejecutores de la política pública, para ir aprendiendo todos, porque finalmente la política pública es un campo nuevo. La política pública de fomento cooperativo en América Latina es un campo novedoso, es un campo donde aquella experiencia no hay tanta, y hay que aprender sobre la base de la propia experiencia, las buenas prácticas, nos tienen que ir indicando por dónde y cómo tenemos que hacer esas políticas de co-construcción. Entonces, hacemos una revisión rápida de lo que fueron los resultados de esta oleada de gobiernos progresistas que en la última década tuvieron la oportunidad de dirigir algunos gobiernos latinoamericanos. Pues yo, por lo menos, el balance que hago es un balance poco afortunado. Yo diría que una de las pocas experiencias de co-construcción que vi, sobre todo en una primera etapa, fue en el caso brasileño, ¿no? Después cambió, después se volvió otra cosa muy diferente, pero en principio había un intento interesante. Y ese intento interesante se debía a que el movimiento estaba organizado. Como ustedes saben, en 2013 se realizó el Foro Social Mundial en Porto Alegre, Brasil, y de ahí surgió una organización de economía social brasileña muy importante, que fue el Foro Brasileño de la Economía Solidaria, la famosa FEBES, que jugó un papel muy importante de incidencia para la implementación de políticas públicas, no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito estatal y municipal. Entonces, eso fue durante todos los dos mandatos de Lula, pero cambió radicalmente con la llegada de Dilma Rousseff. La propia Dilma intentó desaparecer la Secretaría de Economía Social, y yo recuerdo que incluso nosotros participamos en un movimiento internacional para mandar cartas, misivas y reclamos para que no se desapareciera la famosa Secretaría de Economía Social que dirigía Paulo Singer. Afortunadamente no se desapareció como estructura, pero sí se le quitó mucho del financiamiento y muchos de los recursos que tenía para trabajar. Más allá de esa experiencia, que finalmente fue fallida porque no tuvo continuidad, no conozco más experiencias interesantes de co-construcción en algún otro país de América Latina. Más bien encuentro dos desviaciones muy lamentables y que habría que tener, digamos, en perspectiva para el caso de México. Por una parte, en un punto extremo, yo ubicaría la política pública que se ha implementado en Venezuela y Argentina durante Cristina Kirchner en relación con el cooperativismo, que yo podría calificarlo como una política populista, ¿no? Una política de arriba hacia abajo, donde efectivamente, sobre todo en Venezuela, hubo una derrama enorme de recursos para crear igualmente una cantidad inmensa de cooperativas, de las cuales se desapareció el 90% de ellas, y se generó un inmenso cementerio de cooperativas, ¿no? Todo fue de arriba hacia abajo, fue con todas las facilidades para que la gente pudiera acceder a ellas en un momento de auge económico, donde había recursos por parte del gobierno venezolano, porque los precios del petróleo estaban igualmente muy altos y se podía dar el lujo de hacer ese tipo de financiamientos. Después del gobierno venezolano
viró en un sentido completamente extremo y se fue a una posición radical, que yo diría es el otro elemento que hay que tener mucho cuidado. A veces el Estado quiere avanzar muy rápido y cree que la sociedad está preparada, está lista para asumir y para ejecutar las iniciativas que desde el Estado se diseñan con muchas buenas intenciones a lo mejor, pero que no corresponden con una realidad. Y entonces se decreta, ¿verdad? Se emiten incluso legislaciones avanzadas, particularmente en Venezuela se emitió una ley que a mí teóricamente me gusta muchísimo, que es una ley de consejos comunales, a través de los cuales se iba a activar la economía local y se iba a lograr que la gente empezara desde abajo, desde las propias comunidades urbanas y rurales, a controlar los circuitos económicos. Eso estaba muy bien, era excelente, fabuloso. Sin embargo, no había un componente de capacitación, solamente recursos y solamente otro tipo de servicios. Pero lo más importante, capacitación organizacional para que la gente pueda efectivamente ejecutar un conjunto de cosas que el Estado estima que son necesarias e importantes y que probablemente lo son, pero la gente simplemente no está preparada para eso y no lo puede hacer en el corto plazo. Entonces el resultado fue igualmente fallido. O sea, la gente no estuvo preparada. Me parece que por ahí anduvo también Ecuador lanzando iniciativas muy avanzadas, suponiendo idealistamente que en un corto plazo el movimiento cooperativo iba a ser capaz de transformar el mundo, lo cual no es posible. O sea, se requiere mucho más tiempo. La política pública debe ser consistente y debe ser de largo plazo. Yo, por lo menos en el caso de México, hasta ahora, que está por terminar este gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de distintas investigaciones que hemos hecho, en este marco neoliberal que es totalmente adverso a las empresas sociales, yo por lo menos le calculo unos 20 años del periodo que necesita de apoyo sistemático una empresa social para realmente consolidarse. Y no creo que cambie mucho en el nuevo gobierno, en un nuevo contexto post-neoliberal, si acaso ese será. Yo creo que el tiempo quizás sea un poco más corto, pero definitivamente se requiere un proceso continuado para que la política pública pueda dar efectivamente resultados favorables, ¿no? En el caso de México, la experiencia más interesante, ya nos platicaba de ella la compañera Susana, ha sido de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, desde el año 2000 hasta el día de hoy, ha habido una política pública de fomento al cooperativismo y a la economía social. Sin embargo, ahí podemos distinguir como tres etapas, ¿no? Una primera etapa que fue de 2000 a 2006, más o menos, cuando no había absolutamente nada y cuando había que empezar a crear prácticamente todo, y que se avanzó mucho porque se logró la emisión de la ley de fomento cooperativo para el Distrito Federal. Una segunda etapa que empieza en el 2006, cuando ya con una ley de fomento para el cooperativismo en esta ciudad se constituye el Consejo Consultivo de la Secretaría de Trabajo y Fomento del Empleo, y entonces se empieza a procesar y a discutir entre el movimiento cooperativo y los funcionarios públicos de esta ciudad el contenido de la política pública implementada. Yo fui consejero, junto con otros compañeros que veo por aquí, en este consejo hasta el 2015, y recuerdo que en esos primeros años teníamos un activismo muy fuerte y una actividad muy coordinada. Algunos compañeros incidían en la Cámara Local de Diputados, otros compañeros estábamos trabajando en el ámbito del Poder Ejecutivo, y en fin, había una gran actividad, un activismo muy importante y además un respaldo institucional por parte de las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo. Había, por lo tanto, coordinación y había un proceso de co-construcción y no teníamos casi recursos, ¿no? Cero recursos. Los recursos empiezan a fluir en 2012 y ahí empieza la tercera etapa de la política pública de fomento cooperativo en la Ciudad de México. Y a partir de que hay recursos, la actitud del gobierno es una actitud de distanciamiento respecto del movimiento cooperativo. ¿Verdad? Los recursos aumentaron y actualmente me parece que están aproximadamente millones de pesos
al año, que es lo que se da a las cooperativas en esta ciudad. Y actualmente el Consejo Consultivo ha desaparecido. Desde 2015 no se convoca. Por lo tanto, el gobierno lleva 2 años violando sistemáticamente la ley de fomento cooperativo de esta ciudad, y el movimiento cooperativo no ha reaccionado frente a eso. Y por lo tanto, la política pública de fomento cooperativo en los últimos 2 años ha sido a capricho del gobierno de la ciudad. Se ha hecho lo que el gobierno ha querido, como ha querido. El movimiento cooperativo simplemente se ha dedicado a recibir las migajas y los proyectos definidos unilateralmente por el gobierno de la ciudad. Entonces, me parece que este conjunto de experiencias latinoamericanas y de la ciudad son muy importantes tomarlas en cuenta, porque efectivamente los mexicanos estamos ante una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar, y tenemos que aprovecharla desde el principio, y tenemos que exigir, levantar como una bandera, me parece fundamental, que la política pública que se destine a la economía social del cooperativismo sea una política de consenso, sea una política producto de la co-construcción, del esfuerzo, del diálogo conjunto entre el gobierno y los destinatarios. Nosotros no podemos asumir una actitud pasiva, sencillamente recibir lo que el gobierno, bien o mal, quiera destinarle, y en la forma que el gobierno quiera igualmente destinarle al movimiento. Y creo que tenemos que constituirnos como sujetos, como actores sociales, tener iniciativas, proyectos innovadores y ser muy consecuentes en el uso de esos recursos, en su aplicación, muy transparente y muy eficiente para lo que se propone, ¿no? Y yo diría que más que dinero lo que necesitamos pedir son servicios, ¿no? Y un contexto, un ambiente, una atmósfera macroeconómica favorable al desarrollo de las cooperativas. Aquí le dejo para no abusar del tiempo, porque estamos igualmente cortos. Muchas gracias. Radio.